Pues sí, empiezo. Pues vamos a ver una estructura de datos, conjuntos disjuntos. Es muy interesante porque lo que hace realmente es sencillo, pero teóricamente es bastante fascinante. Ajá. Ahí les va. Imagínate que queremos una estructura de datos para mantener conjuntos disjuntos, o sea, una colección de conjuntos, ajá, S1 hasta SK, y cada conjunto escoge a un elemento, uno de esos elementos como representantes. Entonces, de esa manera podemos saber si dos conjuntos son el mismo comparando los representantes. ¿Ok? Entonces, ¿qué operaciones queremos para este conjunto? Bueno, se me movió un poco, espero que no sea todo. No, bueno. Queremos una operación makeSet que nos crea un conjunto y que crea el conjunto unitario que contiene a X, ¿no? Queremos una operación que sea unión, que si Sx y Sy son los conjuntos que contienen a X y Y, me los una en un nuevo conjunto. O sea, X y Sy desaparecen de la colección y son reemplazados por la unión de X y Y, ¿no? Ahora tendremos que escoger un representante para ese conjunto. ¿Ok? Y FindSet le doy un elemento y me regresa cuál es el representante del conjunto que contiene ese elemento. Yo solo esas tres operaciones. Crear conjunto, unirlos y encontrar el conjunto. ¿Sale? Bueno, entonces, una aplicación para que vean para qué sirve esto es encontrar los componentes conexos de una gráfica. Pues yo les doy una gráfica y quiero que particionar los vértices en componentes conexos. ¿No? Pues, lo que queremos para pronto no es, dado dos vértices, por ejemplo, quiero ver si están en el mismo componente conexo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues muy fácil. Para cada vértice de G, inicializamos creando conjuntos unitarios. ¿Ok? Y luego para cada lista, pues ya sabemos que esos dos vértices van a estar en el mismo conjunto. ¿No? Entonces, lo primero que hacemos es crear un conjunto unitario para cada vértice y luego para cada lista vemos si estos dos vértices no están en el mismo componente todavía, pues entonces hacemos la unión de esos dos componentes. Ajá. Y ahora, pues ya, para ver si dos vértices están en el mismo componente conexo, pues saco el representante del componente conexo y los comparo. ¿Vale? ¿Está claro hasta aquí? ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos implementar esto? Pues una manera como muy fácil, que se le ocurre a uno luego, pues es hacerlo con listas ligadas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos con listas ligadas? Pues simplemente los conjuntos son una lista ligada de elementos, cada elemento apunta a la raíz de la lista y ya, ¿no? Con esa implementación, pues ¿cuánto nos lleva cada una de las operaciones? Pues crear conjunto nos toma O de 1, porque es crear un nodo de una lista, ¿no? Unión, encontrar conjunto, FindSet, me toma O de 1, porque yo te doy a X, o sea, al nodo X, ¿no? Y encontrar su conjunto, pues es ver su apuntador, y ya te doy el representante. Pero unión me puede tomar O de N, porque al hacer unión, si uno o dos de estos conjuntos, pues tengo que cambiar todos los apuntadores a un representante al otro. O sea, si uno de estos dos, ¿no? Pues entonces todas estas flechas que apuntaban a E las tengo que apuntar a A. ¿Ok? Entonces, unión me lleva O de N. Y pues ya un poco acá habrán visto en algoritmos que generalmente cuando esto sucede, cuando una operación toma muy poco y otra mucho, pues debe de haber una manera de hacer como repartir la carga, ¿no? O sea, que a lo mejor FindSet me tome más tiempo y unión me tome menos y demás. Entonces, esta es una implementación, pues malona. Ahora vamos a hacerlo un poco como lo habíamos hecho en la clase pasada, pensar en tiempo amortizado. Supónganse que vamos a hacer n operaciones de makeSet, ¿no? Seguidas de n uniones, ¿sale? Y entonces, ¿cuánto tiempo podríamos tardar en el peor caso? Pues en el peor caso, pues, O de n cuadrada. Y de hecho sí se puede alcanzar. Fíjense, porque dependiendo cómo yo haga la unión, o sea, la unión es tomar
Todos los representantes de una lista y hacerlo apuntar al otro, ¿no? Imagínense que yo empiezo así, con estas listas, ¿no? Y ahora escojo al que está marcado en gris como el representante de ese conjunto. Entonces ahí cambié un apuntador, ¿no? Y ahora uno con el que está a la derecha. Ajá. Y entonces muevo dos apuntadores. Y ahora uno estos tres, este conjunto de tres con el que está a la derecha y muevo tres apuntadores, ¿no? Y muevo cuatro apuntadores, pues la sumatoria de igual a 1 hasta n, pues eso es n cuadrada. ¿Vale? Entonces, pues podríamos hacer la siguiente modificación. Supónganse que guardamos el número de elementos en cada conjunto, ¿no? Pues en cada conjunto, en el representante voy a guardar un numerito que me diga cuántos elementos hay en el conjunto. Cuando hago uniones, pues eso lo puedo actualizar en tiempo constante, porque cuando ya digo, pues voy a escoger este como representante, pues es la suma de los otros dos, del original y el otro, ¿vale? Entonces, ¿y qué se les ocurre hacer? Pues cuando vas a hacer una unión, pues entonces modifica los apuntadores del conjunto más pequeño, ¿no? No lo hagas como lo hicimos hace rato, de que el más grande son los que mueven los apuntadores. Pues de los dos, fíjate cuál es más pequeño y modifica esos apuntadores. Si son iguales, pues escoge arbitrariamente uno y modifica. Entonces, con ese cambio, tenemos lo siguiente. Supónganse que hacemos n operaciones en total, o sea, podemos hacer find set, unión, make set, de las cuales n son make set, o sea, creamos n conjuntos y luego hacemos uniones y find set. Entonces, el tiempo total es m más n log n. ¿Ok? Entonces ya está mejor, porque pues amortizado nos queda como logaritmo de n por operación. ¿Vale? Entonces, fíjense. ¿Por qué? Pues muy fácil. ¿Por qué me da log n? Porque ¿cuántas veces cambio los apuntadores de un nodo? Fíjense. Originalmente un nodo vive en un conjunto de tamaño 1, ¿no? Cuando le cambio sus apuntadores a ese nodo, pues vive en un conjunto de tamaño 2. Cuando le cambio sus apuntadores, tuvo que haber sido porque al menos llegó un conjunto de tamaño 2 con el que se unió. ¿Sí lo ven? Y entonces ya le cambio sus apuntadores. Para que le vuelva a cambiar sus apuntadores, pues tiene que llegar a un conjunto de tamaño 4, porque si llega uno de tamaño 3 o menos, pues no le cambio sus apuntadores. Entonces, para que cambien sus apuntadores, su tamaño debió haberse duplicado. Pero eso solo puede haber pasado el logaritmo de n veces. Porque para el logaritmo de n ya llegaste al total. Entonces, un apuntador solo pudo haber cambiado logaritmo de n veces. ¿Ok? Entonces es n log n. ¿Sale? Fíjense. Pero aquí como que, si uno le piensa un rato, es bastante desperdicio usar listas, porque para las... Bueno, no, más bien lo que trato de decir es que vamos a tratar de decir, bueno, realmente la que está tardando mucho es hacer uniones, ¿no? Pues vamos a hacer que a la mejor find set tarde más y ver qué podemos hacer ahí, porque ahorita encontrar conjunto lo hacemos en tiempo constante. Pero ¿qué tal si en vez de guardar un apuntador hasta la raíz, guardamos solo el apuntador al siguiente elemento en la lista? Ahora, una lista es una mala manera de hacer eso, porque si estás hasta el final tendrías que recorrer todos. Pero ¿qué tal un árbol? ¿No? Entonces vamos a tener un árbol con raíz. Ajá. Entonces, en este árbol con raíz, el representante va a estar hasta la raíz, ¿no? Y todos los demás solo apuntan a su papá. Entonces, si tú quieres hacer find set, pues lo que tienes que hacer es pararte en el nodo, ir siguiendo el padre hasta que llegues los padres hasta que llegues a la raíz, ¿no? Y hacer uniones es muy fácil porque simplemente decides a quién le vas a colgar a quién. O sea, tienes dos raíces de árbol, ¿no? Vas a hacer una unión, pues simplemente tomas uno y lo haces hijo del otro. Y ya. Unión toma tiempo constante. Si ya tienes la raíz. ¿Ok? Entonces, make set
O sea, crear el árbol de un solo elemento, pues toma tiempo O de 1. Find set toma O de H, donde H es la altura del árbol. Y unión, pues toma O de 1. Suponiendo que X y Y son la raíz, ¿no? Simplemente le cuelgas a X a Y o Y a X como hijo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a usar dos heurísticas para mejorar estos tiempos de ejecución. Uno va a ser unión por rango, que va a ser el análogo a lo que ya habíamos hecho. En unión anteriormente, la regla era el más chiquito une los más grandes. Entonces vamos a agregar un parámetro que va a funcionar como, ¿cómo se llama? Como esa idea de tamaño, pues, ¿no? Pero va a ser una cota superior a la altura del árbol, porque tú lo que quieres es que la altura se mantenga lo más pequeña posible, ¿vale? Y la otra se va a llamar compresión por trayectorias, ahorita la vamos a ver. Entonces, en unión por rango, cada nodo guarda un parámetro, el rango, que es una cota superior a su altura. Entonces, cuando haces una unión, si los rangos son distintos, unimos el de menor rango al de mayor rango, y los rangos no cambian, porque es una cota a la altura. ¿Ok? O sea, si tengo un árbol de rango 3, su altura es a lo más 3. Si yo de ahí le cuelgo un árbol de rango 2, la altura de ese árbol es a lo más 2. ¿Ok? Pero entonces su altura no cambia. O sea, siempre que unas nodos de rango distinto, al de mayor rango le pegas el de menor rango. Pero esa altura no va a crecer, porque es menor. ¿Vale? Entonces, siempre que sean distintos, el rango no cambia. Solo cambia cuando son iguales. Y cuando son iguales, arbitrariamente escoges uno, lo haces raíz y ahí incrementas el rango. ¿Vale? Y aquí viene, y esa es la idea de unión por rango. La idea de unión perdón, compresión por trayectorias es cuando, ahorita ya cambió la situación porque unión es poco costosa, ¿no? Ya tienen las raíces de los árboles, pero FindSet te puede tardar todo a la altura del árbol. Y lo que es molesto de alguna manera es andar recorriendo toda la altura. Pero si ya haces, por ejemplo, FindSet de X, pues pasas por todos los vértices en la trayectoria está la raíz. Entonces, la idea de compresión por trayectorias es, toma nota de quién visitaste, regrésate y actualiza a todos como si fueran papás de la como su papá fuera la raíz. O sea, todos te los llevas hasta la raíz, para que sean hijos de la raíz y gastas lo mismo. O sea, ya gastaste, ya hiciste un mindset que te costó ODH. Como que dices, pues ya gasté ODH. Pues aprovecho que ya pasé por ahí y todas las aristas, todos los vértices los hago hijos de la raíz. Piensa. Ahí les va un ejemplo. Entonces, supónganse que aquí está el árbol, ¿no? Que hago un find set de A. Entonces, cuando hago un find set de A, visito para encontrar quién es la raíz, pues yo me muevo desde A, ¿no? A, B, C, D, E, F, G. Me acuerdo todos los que visité, los pongo en una pila. Y luego hago otra pasada y hago que D sea hijo de F, que C sea hijo de F, que B sea hijo de F y que A sea hijo de F. Ahora sí que por si las dudas, por si me vuelven a pedir un find set de A, pues ya no me va a costar O de H, me va a costar O de 1. Como aprovechar que ya pasaste por ahí para arreglar un poquito tu estructura de datos. ¿Vale? ¿Está claro? Sí, pero o sea, sería como para pensar en un futuro si vuelven a pedir la misma información. Exactamente. Es para pensar, si me vuelven a pedir la misma, pues ya como que aproveché eso que ya tuve que gastar para encontrar a A, ¿no? Para organizar las cosas para que las siguientes búsquedas me salgan más baratas. Claro, podría pasar que no me pidieran nadie de ahí, ¿no? Pero, vamos a ver cuánto tiempo tarda. Y lo sorprendente del asunto es que tarda apenas súper constante, pero es una función súper chiquita. ¿Ok? Y es tan chiquita que es la función inversa de Ackermann. La función de Ackermann es una función que crece rapidísimo. O sea, cuando digo rapidísimo es en serio, tiene un crecimiento
enorme, pues, o sea, supera exponencial, supera todo lo que se te ocurra. Ajá. Entonces, de hecho, salió en teoría de la computación, como una función que no puedes hacer, creo que con puros for, o sea, de lo rápido que crece. Pero bueno, entonces, la función de Ackermann se define como sigue. Es un poco complicado, bueno, como complicado de entender. Yo honestamente no tengo una buena intuición de qué tan rápido crece. Cada vez que la reviso, me sigue sorprendiendo por lo rápido que crece, pero no tengo como todavía el feeling de qué tan rápido, como que se escapa a lo que me pudiera imaginar, ¿no? O sea, dices, no, pues algo que crezca muy rápido, exponencial. No, que de veras crezca rápido, pues torres exponenciales, ¿no? O sea, 2 a la 2 a la 2 a la 2. No, pues todavía más rápido. O sea, esto es muy rápido. Entonces tiene dos parámetros. Para definirlo, empezamos definiendo una función de dos parámetros. AKJ. Si la K es igual a 0, entonces A0 de J es simplemente J más 1. ¿Vale? Si la K es mayor o igual a 1, entonces AKJ es AK menos 1 a la J, AK menos 1 iterado J más 1 veces de J. ¿Ok? Aquí me equivoqué. Debí haber escrito de J. O sea, esto es así. De J. ¿Ok? Entonces el siguiente parámetro te dice la K, pues le restas 1, ¿no? Y ahora la vas a iterar J más 1 veces sobre el parámetro que le diste originalmente. O sea, hacen composición de funciones. ¿Vale? Noten que en cada paso la K disminuye en 1. Entonces eventualmente llegamos al caso base. ¿Ok? Bueno, entonces, lo más sencillo para ver lo de la función de Ackermann es dar ejemplos concretos, ¿no? Entonces, por ejemplo, A0 de J, lo vamos a definir como J. O sea, porque es no aplicar la función de Ackermann, entonces va a ser A0 de J, va a ser A0 de K-1 de J, pues va a ser J. ¿Vale? ¿Cuántos es ahí bueno, y nada más en la definición, lo que les decía, que ahí de AK-1 y veces de J, pues es A por A, K-1 de I-1, es nada más para decir que es composición de funciones. ¿Ok? Bueno, ¿cuánto es A0 de I de J? Pues es A0 de J compuesto con A0 de J, bla, bla, bla. Este de aquí, pues ¿cuánto es? Ya sabemos que es J más 1, es la definición de acá. Aquí está estorba. Esto es ay, ¿qué pasa? Esto es la definición que tenía acá, ¿no? Es simplemente aquí súmale 1. Y en la siguiente iteración súmale 1. Entonces eso claramente, pues lo hago y veces, pues es J más I. ¿No? Hasta ahí, pues nada sorprendente. ¿Cuánto? Lo voy a guardar ahí, ¿no? ¿Cuánto es A1 de J? Por definición, A1 de J es A0, ¿no? Iterado J más 1 veces de J. Y esto, por lo que decíamos ahí, es J más 1 es 2J más 1. ¿Ok? Va. Bueno, ¿cuánto es A1 iterado I veces de J? Bueno, pues entonces es I veces A1. Pero esto ya vimos que básicamente aquí te está metiendo un 2, ¿no? Un 2J más 1. Entonces, y en cada paso te está multiplicando por 2 y sumando 1. Si haces las cuentas, eso es 2 a la I por J más 1 menos 1. ¿Ok? Bueno. ¿Cuánto es A2 de J? Por definición, A2 de J es A1 iterado J más 1 veces de J, que por lo anterior es 2 a la J más 1 por J más 1 menos 1. Pues ahí estamos ya en el terreno de exponenciales. ¿Sale? ¿Cuánto es A3 de 1? Nada más así chiquito, A3 de 1, ¿no? Pues A3 de 1 es A2 de 2, A2 iterado 2 veces de 1, que eso es A2 de 1, resulta ser 7, ¿no? Hacer las cuentas, nada más a sustituir aquí el 1, ¿ok?
Esto es 7, y A2 de 7, pues es 2 a la 8, ajá, porque es 2 a la 7 más 1, ajá. Que esto es igual a 2 a la 11, a la 11 menos 1, que es 2047. Eso es, eso es A3 de 1, ¿ok? ¿Cuánto es A4 de 1? Bueno, A4 de 1, pues es A3 de 2, ¿no? Por definiciones, ¿qué es? Por, ah, eh, aquí, ¿qué hice? Ah, sí, es que aquí me equivoqué. Aquí debí de haber iterado, ¿no? Bueno, 3 a las 5 de... ajá, sí. Bueno, entonces A3 aquí es este A3 de 2, ajá. A3 de 1, pues ya sabemos que es 2047. Y esto es A2, ¿no? De 2047, de 2047, que es, pues iterado todas estas veces. Aquí nada más no sé qué hice. Creo que hasta me equivoqué. El chiste es que, pues sí, o sea, es 2 a la 2 a la 2 a la 2 a la 2, ¿no? 2046 veces a las 247. Ajá. Entonces, eso es mucho mayor que 10 a la 80. ¿Por qué 10 a la 80? Porque es el número de átomos en el universo. ¿Ok? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Voy a usar la función inversa de Ackermann. Pues la función inversa de Ackermann, de n, la defino como el k más pequeño, tal que a la k de 1 es mayor o igual a n. Entonces, todo fue para decirles que en todo sentido práctico, pues para que la n rebase 4, pues necesito una n que sea más de 10 a la 80, mucho más de 10 a la 80. O sea, nunca. O sea, tendría que tener una instancia para que esa m sea, esa alfa de n sea mayor a 4, necesitaría mucho más que los átomos de una n más grande que todos los átomos del universo. O sea, nunca, no importa cuánto avancen las computadoras. ¿Ok? Y el teorema es que si hacemos n operaciones de conjunto, de las cuales m son make set, entonces el tiempo de ejecución es m por alfa de n. O sea, es apenas arriba de constante. Y cuando digo apenas arriba de constante, es que esa constante, pues para todo fin práctico, en este universo, pues nunca va a ser arriba de 4. Pero es teóricamente súper constante. ¿Ok? Solo me sé de dos instancias. Bueno, a la gente de combinatorial les encanta esta idea de la función inversa de Ackermann, porque es como de lo más de lo más chiquito que es súper constante que ha salido, pues. Ha salido en esto y en un problema de geometría combinatoria, que es muy curioso sobre, yo te doy segmentos de recta en el plano y quiero que me digas cuál es la complejidad de lo que se llama el upper envelope, lo que verías desde un punto al infinito. Y resulta que aparece ese valor. Pero bueno, eso es otra cosa. Yo tenía toda la intención, y en el Cormen viene, de darles la prueba, porque se usa con el método de potencial. Ajá, es toda una sección, de hecho. Pero la verdad es que no me dio tiempo. Entonces les voy a dar una cota chafa. Y por chafa me refiero a que es bastante buena, pero es mucho peor realmente que la de Ackermann. ¿Ok? Entonces la cota que les voy a dar va a ser el método contable, no va a ser el método de potencial. Y va a ser una cota de logaritmo estrella de n. Logaritmo estrella de n es una función que crece súper lento. Ajá. Logaritmo estrella se define como el número de iteraciones que le tienes que hacer de logaritmo a n para que sea uno menos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo logaritmo de 2 a la 66.536, esto es 2 a la 2 a la 2, 5 veces. El logaritmo estrella de este número, pues es 5. De nuevo, en la vida nunca va el logaritmo estrella de n, o sea, no va a haber una n que nos encontremos en la vida real, porque esto está también mucho más grande que 10 a la 80, para la cual logaritmo estrella de n sea 5.
¿ok? Pero esta cota se puede dar mucho más fácil, ¿ok? Entonces vamos a usar el método contable. Recuerden que en el método contable lo que hacíamos era darle dinero, ¿no? A ciertos elementos de la estructura de datos para que pagaran el costo. Y que decíamos, bueno, cuando va a haber un costo amortizado, ¿vale? Y entonces ese costo amortizado va a ser el costo real menos el crédito que tú puedas tener. O sea, te puedo cobrar de menos, pero me lo pagas con dinero que ya tenías, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a repartir el dinero? Pues lo vamos a dividir el rango, o sea, los posibles rangos en los siguientes intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 16, etcétera. Todo, 17 hasta 2 a la 16. Y bueno, si lo ven, lo que estoy dividiendo es en lo siguiente. Bueno, en 5 o los que sean, ¿no? Pues el primero va de 2 a la 0 a 2 a la 0. El siguiente es simplemente 2 a la 1. El que sigue es 2 a la 1 más 1 a 2 a la 2. El que sigue es 2 a la 2 más 1 hasta 2 a la 2 a la 2. ¿Ok? Y el que sigue es 2 a la 2 a la 2 más 1 hasta 2 a la 2 4 veces. Y así hasta 2 a la 2 5 veces. Y el que sigue va a hacer eso a 2 a la 6 veces. ¿Ok? Con torres de exponenciales lo voy creciendo. ¿Ok? Entonces, a cada nodo le doy su dinero cuando deja de ser raíz. Entonces, inicializo con makesets donde cada vértice es raíz de su propio arbolito, y cuando deja de ser raíz, entonces le doy su dinero. ¿Ok? Y el dinero que le doy, bueno, y observen que una vez que deja de ser raíz, su rango ya no cambia, porque ya no está involucrado en ningún cambio de raíz. O sea, simplemente los rangos los cambio cuando son raíces. Pero una vez que uno deja de ser raíz, ya nunca más vuelve a ser raíz. ¿Vale? Entonces, si está en el rango K más 1 hasta 2 a la K, le damos 2K pesos. ¿Ok? O sea, simplemente vemos en cuál de estos está y le damos el máximo elemento de ese rango. ¿Vale? Bueno, pues ¿cuánto dinero vamos a dar en total? Fíjense, hay tres propiedades importantes. Una es que el rango de X siempre es estrictamente menor que el rango de su papá. Y eso es cierto, ¿no? Cuando hago una unión, pues este vértice lo hago hijo del de acá, ¿no? Y entonces a le aumento el rango. Entonces el rango siempre es ¿cómo se llama? O si son distintos, el de mayor rango es la raíz. Entonces el rango del papá siempre es mayor. ¿Vale? Incluso cuando hago compresión por rangos, eso no cambia. El nodo que cuelga de un nodo raíz de rango K tiene al menos 2 a la K nodos, ¿no? O sea, al menos le cuelgo dos vértices, ¿sí? Entonces al menos es un árbol binario, ¿vale? Bueno, pues sí, porque en cada paso, pues ya tenía un hijo y le cuelgo otro, ¿no? Y eso en cada paso. Si hay n elementos en total, por lo anterior, entonces hay a lo más n entre dos K nodos de rango K. Pues sí, ¿no? Porque de ahí para abajo, pues hay al menos 2K nodos, ¿no? Pues de rango K no puede haber más de n entre 2 a la K, porque entonces tendría más de n nodos. Pero ¿eso qué quiere decir? Fíjense. O sea, yo a los nodos de rango mayor a K, ¿cuántos hay? Pues, ¿cuántos nodos de rango mayor a K hay? Pues hay de rango K más 1 hay como mucho n entre 2 a la K más 1. De rango K más 2 hay como mucho n entre 2 a la K más 2, y así me voy. Eso es menor o igual a n entre 2 a la K, porque pues factorizas el 1 entre 2K y te queda la geométrica de un medio, etc. Entonces es como mucho, de hecho es estrictamente menor a n entre 2 a la K. A esos nodos, ¿cómo se llama? Sí, perdón. A estos nodos, que como en este grupo, los que tienen rango mayor a K, pues aquí como mucho hay n entre 2 a la K, ¿cómo se llama? Vértices. Y a cada uno de ellos le estoy dando dinero 2 a la K. Entonces, en total, pues les estoy dando n pesos, ¿no? O sea, de rango mayor a K, hay como mucho n entre 2 a la K. A los que están en este grupito nada más, les estoy dando
dinero 2 a la K, pues en total, como mucho estoy dando n entre 2 a la K por 2 a la K. Estoy dando como mucho n pesos, ¿no? Pero, pues no hay más de logaritmo estrella de n grupos, ¿vale? El logaritmo estrella de n grupos, ¿ok? Porque ningún nodo tiene rango mayor a n, ¿ok? Entonces, el dinero que estoy repartiendo es como mucho, n por logaritmo estrella de n, ¿vale? Y ahora vamos a hacer el método contable, o vamos a decir cómo vamos a gastar el dinero. Cuando hacemos un find set, en el camino de x a la raíz hay dos tipos de nodos, los que su padre está en un grupo mayor o los que su padre está en el mismo, perdón, en el mismo grupo. ¿Ok? Es decir, tú haces un find set de x, ajá, y pudiera pasar, haz que lo voy a dibujar aquí, de hecho. Ajá. Pues aquí está x, ¿sale? Y, no, mejor más abajo. Mejor más abajo. Ajá, aquí está x. Y aquí está la trayectoria de la raíz. Entonces, los rangos van aumentando hacia la raíz, ¿sale? Y a lo mejor todos estos rangos están, digamos, en el grupo 3. Ajá. Pero a partir de aquí ya están en el grupo 4, ¿sale? Entonces, divido a los nodos en dos. Los que su papá está en el mismo grupo, ¿no? Y aquellos donde hay un salto de grupo. Ajá, donde ya estoy, por ejemplo, en los grupos que puse acá, son aquellos nodos que están aquí, ¿no? Y el que sigue ya está, este es el interpretador, y el que sigue ya está en el grupo siguiente, ¿sale? Entonces, fíjense, de los que su papá está en el siguiente grupo, pues de esos, ¿cuántos hay? De los que su padre está en un grupo mayor, pues hay logaritmo estrella de n, ¿no? Porque saltas de grupo, o sea, justo es de que tú estás en el grupo 4 y tu papá está en el grupo 5. Pero en el camino de x a la raíz, pues solo hay logaritmo estrella de n de estos, ¿vale? Entonces, vamos a contabilizarlo la siguiente. ¿Cuánto me cuesta actualizar los apuntadores de esos nodos, los que su papá está en el siguiente grupo? Pues logaritmo estrella de n. Ajá. O sea, como solo hay logaritmo estrella de esos, actualizar esos apuntadores en total me toma logaritmo estrella de n. ¿Ok? Los otros, los del segundo grupo, los que su papá está en el mismo grupo, esos van a pagar su costo de su bolsillo, no se los voy a contar, ellos me los van a pagar del dinero que tenía. ¿Ok? Entonces, en amortizado, pues solo va a ser logaritmo estrella de n, porque solo le cobro a aquellos que su papá está en el siguiente grupo. ¿Vale? Pero observen lo siguiente, con el dinero que tienen, les alcanza porque cada vez que pagan, o sea, con el dinero que tienen, imagínense que mi X anda aquí, ¿no? O sea, es del grupo de los que su papá está en el mismo grupo. Y lo actualizo y paga de su bolsillo. Pero cuando paga de su bolsillo, su papá sube de rango, porque lo jalo hacia la raíz. ¿Sí lo ven? O sea, si estaba hasta abajo, como hago todo esto de que me llevo los nodos a la raíz, pues necesariamente, y los nodos y los rangos van estrictamente incrementando en rango, el papá de X sube de rango. Entonces, si su papá era este de aquí, pues ahora va a ser a lo mejor este de acá. ¿Sale? Y entonces, la siguiente vez que pague, pues a lo mejor vuelve a subir de rango. ¿Cuándo se le podría acabar el dinero? Híjole, pues se le puede acabar el dinero cuando llegamos hasta acá. Pero cuando su papá es del siguiente rango, pues entonces ya se vuelve de los del primer tipo, de los que su papá está en el siguiente grupo. Y ya de ahí para el realce ya se lo voy a cobrar al logaritmo estrella de n. Pues el dinero que le doy es simplemente para que le alcance para convertirse en los nodos que su papá está en un grupo distinto. ¿Ok? Y ya, esa es la prueba.
Si en algún momento sí di la de rango, pero, o sea, sí me hubiera tomado más tiempo y prepararla y todo. Pero yo no es que preferí dar esta, pero sí tenía ganas de darla, porque muestra la fuerza del método del potencial. Aparte que es sorprendente porque, pues uno lo hubiera dejado, o sea, en términos prácticos, pues te da igual logaritmo estrella o la función inversa de Ackermann, ¿no? En términos de teoría, pues esto no se puede hacer seguramente en tiempo constante. Creo que no sé si está demostrado, ¿no? Pero seguramente no. Entonces, pues ya sabes que la cota superior en la función de Ackermann es un ejemplo de algo que es apenas superconstante y que me parece como bastante profundo en algoritmos. Y alguna vez vino a México Bob Tarjan, que fue el que hizo el análisis con el método del potencial, y justo hablaba sobre física y entropía en estructuras de datos, y esto es lo que está haciendo de alguna manera las heurísticas, ¿no? Cuando yo hago compresión por datos, como que organizo la estructura de datos, o sea, como que gasto un poco de recursos para que el desorden, para que la estructura de datos esté menos desordenada. Entonces ahí hay como que hay una noción que no tenemos toda muy clara de entropía de una estructura de datos y los costos de ejecución van en base a qué tan desorganizada estás. Entonces, tú cuando haces operaciones puedes gastarlas en responder la pregunta, pero también en organizar las cosas. Y él hablaba mucho sobre usar estas ideas para mejorar los tiempos de ejecución, bueno, los análisis de varias estructuras de datos, porque a la fecha, algo que ha pasado con algoritmos y que es un poco distinto a otras áreas de las matemáticas, es que el impulso tecnológico, por decirlo así, ha sido más fuerte que el impulso teórico. O sea, como vamos a hacer una estructura que funcione bien, pues ya es logaritmo estrella de n, ¿no? Y se acabó, o sea, como que ya los matemáticos se pueden preocupar los siguientes 100 años si es la función de Ackermann o no, o cuál es la cota. Y él decía que hay como muchos problemas teóricos abiertos ahí que están sin resolver en cosas muy sencillas o muy básicas de algoritmos. O sea, no acabamos de entender bien Quicksort, por ejemplo, ¿no? Entonces es algo sorprendente. O muchas de las estructuras que estamos creando no sabemos exactamente cuáles deben de ser los costos de ejecución. Pero bueno, yo personalmente me gustan estas cosas para hacer investigación, no tanto porque ya cuando entras a estos terrenos, pues son cosas que no necesariamente vale la pena implementar. Bueno, aquí es de análisis, pero ya si es log estrella o es log estrella entre log de N, ya no me es tan relevante por las Pero eso aplicaciones. es lo de los límites, ¿no? Cuando quieres acotar algo, Ujú. o sea, dices, nada más quiero dar una cota superior, pero no necesariamente la cota más justa. Ajá, Es lo parecido, ¿no? sí, y que de alguna manera por aplicaciones en la práctica dices, pues esto ya me sirve. Pero hay un gran hueco teórico, matemático ahí. O sea, digo gran porque la diferencia entre la función inversa de Ackermann y logaritmo estrella es enorme, pero en términos prácticos nos da igual, ¿no? Entonces, pues ya te tienes ahí. Pues sí, si esto es menos de lo bueno que hay una, pues acabó, pero la diferencia real es realmente enorme. Pero en fin, pues con eso acabamos por hoy. Voy a parar la grabación.